NMG, El Testamento de una Nueva Medicina, Parte 2, Séptima edición, Doctor Médico. Rick Hammer, 3.8. Ejemplo, sentirse solo y abandonado. Esta paciente zurda de 43 años, separada y madre de una niña sobrevivirá, si Dios quiere. Pero ha arriesgado mucho y todavía o está fuera de peligro. Y no lo habríamos conseguido de no ser por la ayuda de su madre, que habiendo comprendido al final las correlaciones, consiguió entender del modo correcto y sin ayuda de su psiquiatra, que tenía que aprender la nueva medicina. La más digna de admiración es la paciente misma, una profesora que consiguió en poquísimo tiempo comprender la nueva medicina antes de que el huracán de la medicina oficial la meta en un pronóstico sin esperanzas. Actualmente yace, flaca y cansada, pero feliz, en su cama, se deja mimar por su madre mientras se cura, entre sudores nocturnos y temperaturas subfebriles, de la tuberculosis pulmonar residual, así como de la tuberculosis de los 2 riñones. La enorme hepatomegalia, causada al mismo tiempo por el carcinoma hepático en fase PCL, por los conductos hepáticos en fase de solución, hepatitis, y por el carcinoma de los túbulos colectores, está en regresión. Los 2 conflictos de retención de agua están resueltos desde que la paciente se siente bien por los cuidados de la madre. La retención de agua entonces ya no es un problema, cada día que pasa elimina una cantidad mayor que la absorbida. Lo mismo le podría suceder a la mayor parte de los pacientes, y así debería ser, si pudiéramos motivar, no solo a los pacientes, sino también al ambiente de su entorno, explicando las correlaciones existentes. Entonces casi todos los pacientes podrían sobrevivir como esta mujer que había sido puesta en observación con morfina en una clínica antroposófica, porque ya no había nada que hacer y se hablaba de la muerte de un momento a otro. Eso era un sinsentido completo como pueden ver, queridos lectores, de hecho, la paciente ha sobrevivido y, sin morfina, ya no tiene dolores. La historia de esta paciente se cuenta rápido. A los 12 años sufrió su primer conflicto biológico con un DHS, conflicto de identidad a la derecha cerebralmente a causa de ser zurda. Una amistad infantil y juvenil que duró 6 años, de los 6 a los 12 años, se rompió de improviso. Desde entonces la paciente estuvo deprimida. Poco tiempo antes, a los 12 años, había tenido su primera menstruación. A los 13 años sufrió su segundo DHS, conflicto de susto súbito, cuando la madre, a causa de una violenta pelea, gritó de un modo estridente. Desde entonces la voz de la madre ha sido para ella una vía, en particular cuando la madre se agitaba y su voz salía en falsete o incluso volvía a ser estridente. Desde aquel tiempo permaneció en constelación cortical autista esquizofrénica. A los 18 años tuvo una novia que la idolatraba platónicamente, pero que la abandonó de repente. Poco tiempo después se acostó por primera vez con un hombre, pero no fue bonito. Sin embargo, podía seguir experimentando el orgasmo por estimulación clitoriana, ya que el conflicto de identidad a la derecha cerebralmente con depresión permanecía activo. Dicho con más precisión, la paciente ya desde los 13 años estaba en constelación maníaco-depresiva, autismo, con acentuación de la depresión. Así en la vía hombres experimentó solo fracasos. Tampoco con el padre de su hija de 11 años fue distinto. Tras el primer año ya estaban separados. Esta vía hombres tuvo seguidamente una gran importancia porque consiguió encontrar una solución, al menos temporal. Sin embargo, hepatitis consecuente coincidió con la TBC hepática y el síndrome de los túbulos colectores renales. Al principio la paciente no se sentía cuidada en casa o se sentía sola y abandonada. Cuando el psiquiatra que se ocupaba de ella la mandó a una clínica antroposófica, durante los primeros días se sintió bien y bien asistida. Pero tras una semana le hablaban solo de muerte, le administraban los alimentos por vena y para ayudarla a morir le daban morfina sin que ella lo supiera y contra su expresa voluntad, más tarde casi obligada. Ya los 2 riñones estaban de nuevo en conflicto activo de retención de agua. La eliminación de orina descendió a 200 ccm. Quedaba una única posibilidad, huir de esa brutal clínica inhumana. Esa fue su suerte. A finales de 1995 la paciente sufrió un conflicto asqueroso indigesto, adenocarcinoma en el colon ascendente y un conflicto de miedo a morir de hambre, adenocarcinoma hepático. Cuando el jefe de estudios la despidió pérfidamente diciéndole, no tenemos más alumnos para usted. Eso causó el adenocarcinoma del colon y el adenocarcinoma del hígado, pues se había quedado en paro.
La solución del conflicto de miedo a morir de hambre sucedió gracias al hecho de que la adinerada madre le regaló 60.000 marcos. TAC del 30 de noviembre de 1998. Flecha a la izquierda arriba, FH activo de un conflicto de susto súbito. Flecha a la derecha, conflicto activo de identidad de la paciente zurda. Llamamos a esta constelación, con dos conflictos activos a nivel cortical junto con la constelación del tronco, constelación autística. Las tres flechas de abajo a la izquierda indican conflicto sexual, conflicto de identidad y conflicto de no poder marcar el territorio en el interior, todos activos. Llamamos constelación agresivo-maníaca a la que deriva de un conflicto de identidad, flecha en el medio de las tres de abajo, junto con el conflicto de identidad en una zurda, flecha a la derecha. Tales pacientes están siempre tensos y agresivos, pueden explotar en cualquier momento si el conflicto se acentúa a la izquierda cerebralmente. Esta paciente, en el momento del TAC, tenía tanto una constelación autista como una biomaníaca. Con el prevalecimiento del conflicto a la derecha cerebralmente de la constelación agresivo-biomaníaca puede también aparecer de improviso una constelación biodepresiva, depresiva y autolesionadora. Está al cuidado de un psiquiatra. 14 de abril de 99. Carcinoma de los túbulos colectores del riñón izquierdo, flecha, y carcinoma hepático, flecha derecha. Carcinoma hepático en mitad de la fase PCL. Además, ver imagen precedente, se ven nuevos anillos concéntricos activos en el hígado. A veces creía que no iba a morir de hambre, otras veces sí. Carcinoma hepático el 7 de septiembre de 98, en fase CA. Hígado, el 19 de abril de 99 en mitad de la fase PCL, flecha de la derecha, pero al lado vemos, flecha de arriba, una nueva configuración concéntrica activa. Signo de una actividad retomada del conflicto de miedo a morir de hambre. La persona continúa viviendo, pensando y sintiendo. Mañana el TAC del cerebro y del órgano podría aparecer totalmente diferente. Por eso a menudo encontramos uno junto al otro los síntomas todavía activos y ya resueltos y viceversa. Adenocarcinoma del colon el 7 de septiembre de 98. Esta y las siguientes imágenes convencen a primera vista a cualquier experto. Las flechas indican el tumor en el colon ascendente, es decir, a la derecha. El medio de contraste, blanco, se deja aquí aparte, es decir, pasa junto al tumor. Si se mira atentamente la extirpación quirúrgica del intestino grueso derecho, realizada algunas semanas después en una grave operación, no habría sido necesaria, porque el alimento conseguía pasar bien. Dado que la paciente era portadora de micobacterias, sudor nocturno y temperaturas subfebriles, el tumor se habría reducido por caseificación espontáneamente en la solución del conflicto. El riesgo en ese punto es mínimo, hemorragia intestinal. Nada comparable con el riesgo de una semejante operación grave. Además, los médicos no le dieron a la paciente ninguna esperanza de vivir a causa de la metástasis del hígado no operable. 3 de noviembre de 98. FH en el relé del hígado con anillos de configuración concéntrica todavía nítidos como signo de la actividad presente del conflicto de miedo a morir de hambre. El FH del colon en el lado izquierdo no aparece bien claro en esta imagen. 30 de noviembre de 98. Flecha izquierda arriba, conflicto activo del prófugo. Flecha derecha abajo, conflicto del peritoneo activo, ataque al vientre. Aquí resulta muy interesante que el FH del carcinoma peritoneal del lado izquierdo se encuentre en la parte equivocada. Eso sucede por el hecho de que el cirujano ha mostrado la radiografía del colon del modo contrario, donde a la izquierda aparece el lado derecho. También a la derecha, en el peritoneo derecho, se ha formado un débil FH que, presumiblemente, ha desaparecido seguidamente cuando la paciente se ha dado cuenta de que el tumor estaba a la derecha. Hecho particular, la paciente estaba y está en este punto todavía en constelación esquizofrénica triple. A, del tronco cerebral, de nuevo. B, del cerebelo, como consecuencia. C, de la corteza cerebral, todavía. 19 de abril de 99. En este punto los FH de los túbulos colectores a la derecha están evidentemente resueltos, a la izquierda están todavía activos. La flecha de abajo a la derecha indica un FH en el relé del alveolo, lo que significa conflicto activo de miedo a la muerte con foco circular pulmonar. 30 de noviembre de 98. En esta imagen el conflicto de colon aparece resuelto. El director de la escuela ya no era un problema en comparación con los nuevos. Cáncer. 19 de abril de 99. Constelación esquizofrénica del tronco cerebral igual a consternación. En esta imagen se ve el FH en el relé del hígado todavía o de nuevo activo.
Hay también un edema de solución. Análogamente aparece también un FH del duodeno, intestino delgado. De hecho, la madre en febrero del 1999 le había regalado los 60.000 marcos, flecha pequeña arriba a la derecha. En el lado izquierdo aparece el FH del colon de nuevo activo parcialmente. Evidentemente el conflicto del colon comenzó de nuevo de forma fantasma tras haberse alejado el grave peligro de morir de hambre. A nivel orgánico, tras la operación de septiembre del 1998, este proceso se desarrolló ahora de un modo fantasmal. 3.9. Ejemplo, insuficiencia renal aguda en mi hijo Dirk. Dos conflictos activos con configuración concéntrica nítida de noviembre del 1978. Este es un TAC cerebral de mi hijo Dirk del 2 de noviembre de 1978, realizado en la Clínica Universitaria de Heidelberg, en cuya sección de reanimación se encontraba y donde hacía diálisis cada 2 días. Lo que en el pasado hemos llamado insuficiencia renal aguda en sustancia era una constelación esquizofrénica del tronco cerebral de los túbulos colectores de los 2 riñones, igual a carcinoma de los túbulos colectores, es decir, un conflicto doble o de los 2 lados de retención de agua o conflicto del prófugo. El supuesto bloqueo renal en realidad era el resultado de 2 programas especiales, biológicos y con sentido de retención de agua. Si hubiera sabido entonces lo que sé hoy, mi hijo Dirk estaría seguro todavía vivo. En junio de 1978 Dirk había sufrido el primer conflicto del prófugo. Entonces estaba en Roma en la oficina central de correos junto con nuestra perra boxer, Viola, para retirar el dinero que envié para él. Dado que los perros no pueden entrar en la oficina de correos, el empleado de la ventanilla le dijo que lo llevara fuera. Dirk le pidió que le dejara retirar el dinero y que se iba enseguida de la oficina con nuestro perro, que es extremadamente pacífico. El empleado llamó inmediatamente a la policía. Llegaron 2 agentillos de policía romanos que le dijeron que se saliera con el perro de la oficina de correos. Dirk les pidió muy cortésmente que le dejaran retirar su dinero y que después se iría rápidamente con Viola. En aquel momento y sin añadir nada más le pusieron las esposas por resistencia, o protestar, contra la fuerza pública y le llevaron al calabozo. Permaneció recluido 3 semanas en una celda con 12 prisioneros, ladrones, asesinos, rufianes, traficantes de drogas y mafiosos. Para Dirk fue una cosa verdaderamente horrible. Era una persona extraordinariamente buena. Muchos reclusos tenían cuchillos y el guardián lo sabía. Nadie sabía quién, de los muchos encerrados, era espía. Por la noche Dirk se sentía en peligro de muerte. No estaba permitido a nadie hacerle visitas. Después de 3 semanas hubo una audiencia en la que fue condenado a las 3 semanas que ya había cumplido. Además, debía abandonar el país inmediatamente durante 2 años, justo cuando estaba preparando la selectividad en un colegio alemán. Un mes después Dirk, que hasta ese momento había amado Italia realmente, vino a encontrarse con nuestra familia, que estaba de vacaciones en Cerdeña. Allí se produce el segundo conflicto del prófugo cuando Dirk, el 18 de agosto del 78, mientras estaba durmiendo en una barca, fue alcanzado mortalmente por 2 balas, disparadas con una carabina de guerra por un príncipe italiano enloquecido, frente a la isla de Caballo en el Mediterráneo, donde permaneció sin ayuda durante 4 horas solo y abandonado, desangrándose por el vientre. Desde entonces estuvo en constelación esquizofrénica del tronco cerebral con carcinoma de los túbulos colectores de los 2 riñones y una oliguria de 150 a 200 mililitros de orina eliminada diariamente. Como ya hemos dicho, eso en el pasado se llamaba insuficiencia renal aguda. Dirk, al que su asesino se negó a ayudar, incluso aunque tenía un helicóptero a su disposición, fue ingresado desangrado y clínicamente muerto en el hospital de Porto Vecchio tras 4 horas. Allí consiguieron reanimarlo. Al día siguiente se le llevó en helicóptero a Marsiglia. Desde el momento de los disparos Dirk estuvo desorientado. Tanto a Marsiglia, en la sección de reanimación, aunque mi mujer y yo estuvimos día y noche junto a él, como tras la aventurada fuga de Marsiglia a Heidelberg, Dirk creía que estaba en prisión, con una breve excepción a finales de agosto en Heidelberg cuando se produjo una solución temporal de los 2 conflictos. Tenía un delirio del tronco cerebral con desorientación local. La fase pasajera de solución de los 2 conflictos del prófugo a finales de agosto del 1978 se interrumpió por nuevas complicaciones. En aquel periodo producía 1000 mililitros de orina al día, tenía una TBC con sudor nocturno y temperaturas subfebriles.
Dirk fue operado 19 veces, tuvo infinitas complicaciones que entonces no comprendí, pero hoy sí, tenía un derrame pericárdico, de los derrames pleuricos que fueron aspirados con el resultado, cada vez, de un pneumotórax, tenía una ascitis que fue aspirada y que era desbordante. Durante todo eso tenía un valor de la creatinina solo un poco elevado, aproximadamente 3,5%. La terapia, en base a mis actuales conocimientos, fue tan estúpida que no podría haberlo sido más. Dirk fue intubado temporalmente, tras cada una de las 19 operaciones, tenía una sonda gástrica con la que no se le alimentaba, sino que servía solo para aspirar el jugo gástrico. Era alimentado por vía intravenosa a diario con cerca de 2 litros de solución nutriente, lo que hacía necesaria cada vez la diálisis. Por lo tanto, se intervenía siempre en contra de las reglas de la naturaleza. Gran parte de las complicaciones no se habrían producido sin el síndrome de los túbulos colectores renales, como por ejemplo el derrame pericárdico, los derrames pleúricos a la derecha y a la izquierda, la ascitis, etc. Me han hecho falta casi 20 años para conseguir comprender estas correlaciones. Dirk murió el 7 de diciembre del 78 en mis brazos, por un infarto agudo cardíaco izquierdo con arritmia ventricular y parada cardíaca. Tras una duración tan breve del conflicto como en su caso, normalmente no habría tenido que morir. También aquí el síndrome de los túbulos colectores renales había sido responsable del hecho de que el edema del relé del territorio a la derecha no se había reabsorbido como en general sucede en el suceso infartal cardíaco. Y a esto se añadió todavía algo más. En los últimos días antes de la muerte de Dirk, recibí la prohibición de visitarlo más de 1 hora al día. El motivo era que no se consideraba justo que se me consintiera quedarme día y noche junto a la cama de mi hijo y pudiera corregir todos los errores, mientras que los otros pacientes no tenían esa posibilidad. Ya tenían las manos libres. Justo tras la muerte de Dirk, el profesor sueco Ruel, uronefrólogo de la Clínica Quirúrgica Universitaria de Heidelberg, me confesó que los abogados de la familia del príncipe, poco después el abogado terminó en prisión a causa de un grave delito financiero, habían telefoneado casi todos los días al médico jefe de la clínica, el profesor Linder, prácticamente al máximo nivel de la logia masónica. El profesor Linder le había dicho que la familia del príncipe le había pedido que pusiera fin a los dolores de Dirk. Él mantiene que se realizó de hecho en el sentido de la familia del príncipe, quería decir, con morfina. Sin embargo, por su parte él no había colaborado. Y debió prometer que no me diría nada al respecto. Sin embargo, sí que notó que, en los días en los que no pude ir con mi hijo, más de 1 hora al día, había aparecido una fuerte alteración que él atribuía a la morfina. Eso en pocas palabras significa, Dirk fue asesinado por orden de la cúpula de la logia, por el deseo de la familia del asesino, pero su muerte no fue inútil. Nos ha regalado el testamento de la nueva medicina, también el descubrimiento de las correlaciones del síndrome de los túbulos colectores renales, para lo cual me han hecho falta 20 años tras su muerte, ha sido una especie de último regalo que me ha hecho. Como me ha dicho el señor García, procurador general de Bastia, el caso del homicidio de Dirk ha sido completamente falsificado desde el primer momento. El príncipe había firmado ya una confesión escrita, por orden de su padre, que fue el único de la familia que nos pidió perdón a mi mujer y a mí. Seguidamente la maquinaria de la logia masónica se puso a toda máquina. 13 años después tuvo lugar un proceso farsa. Con este propósito el gran maestro de la logia, Mitterrand, Gran Oriente, había construido para su amigo íntimo, el príncipe, gran maestro de la logia delictiva P2, una cámara nueva precisamente para él, donde todas las personas oficiales implicadas habían sido seleccionadas con cuidado, es decir, eran hermanos masónicos y correligionarios. Incluso los jurados de un distrito muy específico de París estaban de acuerdo. El juez presidente, que me interrumpía siempre tras la primera frase y me amenazaba con alejarme de la sala, el señor Colomb, aconsejó al príncipe que revocara su confesión. Después construyeron juntos un dubium, lo que significa, el beneficio de la duda para el acusado. El mismo juez confeccionó para el acusado, su querido hermano masónico, esta hipótesis, podría ser también que, con un 10 millones de irracional probabilidad teórica, aunque cerca de 30 personas estuvieran presentes en el momento de los disparos mortales y lo hubieran visto, y que con una 10.000.000.000% de probabilidad teórica un guarda disparara con la misma carabina y con el mismo calibre desde la barca del príncipe y después se fuera sin que nadie lo viera.
con la mala suerte de que nadie lo vio. La trayectoria del disparo era reconstruible con un margen de error de 10 centímetros. Por lo tanto, anunció el juez Masón, se creaba una duda, aunque mínima. Pero indubio pro reo, ante la duda, a favor del acusado, este no era culpable por falta de pruebas. Este proceso ejemplar de la criminalidad estatal entrará en la historia del derecho con el nombre de Proceso de París, como típico ejemplo de corrupción jurídica estatal al máximo nivel masónico. Estas personas creen que pueden salir siempre airosos de un delito acumulando 10 nuevos delitos que provocan la repulsión de toda la humanidad. Obviamente también toda la represión de los conocimientos de la nueva medicina ha tenido inicio allí donde se quería tener como adversario, sin tomarlo en serio, a un curandero charlatán en lugar de a un serio descubridor de la nueva medicina. TAC cerebral, por desgracia no bien realizada técnicamente, del 31 de agosto de 78. Entonces los dos FH de los túbulos colectores, conflicto de retención de agua, flecha de arriba a la derecha y a la izquierda, estaban temporalmente en solución. Dirk en aquel periodo eliminaba 1 litro de orina al día. Segunda flecha a la derecha arriba, conflicto activo de miedo a la muerte, probablemente justo en el momento de la solución. Las flechas de abajo a la derecha indican los FH, quizás parcialmente activos, en los relés de la pleura, el peritoneo y el pericardio. En mi parecer la fuerza expresiva de estos casos es de una claridad absoluta. También ahora, cuando descubrimos nuevos detalles de las correlaciones existentes en la nueva medicina, notamos que hemos cometido errores, porque con anterioridad no éramos conscientes de estas correlaciones. Para cada pregunta, a la que conseguimos dar una respuesta, surgen otras 3 sin respuesta. Solo los estúpidos creen que lo saben siempre todo. ¿Qué conlleva ahora el inmenso significado clínico de este nuevo saber? Mis conocimientos han sido todos correctos desde el principio, pero había, y hay siempre, un elemento importante que todavía no conocía y por cuya ignorancia ha muerto toda una serie de pacientes. Ahora tenemos que trabajar más conscientemente e intentar impedir el pánico del prófugo, es decir, por lo menos el miedo de tener que ir al hospital, tras la cual está la visión horrorosa de la quimio y la maléfica sedación letal con la morfina de los medicuchos. Puedo demostrar lo fundada que está esta visión borrosa y ese miedo con centenares de pacientes que, contra su voluntad explícita y sin saberlo, han sido o están siendo sedados con la morfina, mientras que casi todos podrían seguir viviendo tranquilamente si no hubieran caído en los despiadados engranajes de los dogmas estúpidos y falsos de la medicina oficial o de Estado. Podemos eliminar el gran miedo que nuestros pacientes experimentan en las habitaciones sin alma de las clínicas tan solo ofreciéndoles a cambio buenos sanatorios donde no reine el pánico, con terapeutas y colaboradores preparados y amigables para un internamiento del que se alegrarían tanto como de unas vacaciones. Con los 1.200 a 1.500 marcos, 600 a 750 euros, que se requieren hoy en día para ocupar una cama en una clínica universitaria en Alemania durante una noche, se podría no solo ofrecer a los pacientes unas condiciones de diagnóstico y técnicas óptimas, sino darles un verdadero paraíso. Los 2 casos siguientes sucedieron durante la impresión de este libro. He podido y querido meterlos a toda prisa porque me parecen los 2 muy inquietantes en cierto sentido. De hecho, estos contienen uno de los más frecuentes fenómenos debido a los hospitales que existen. El fenómeno hasta ahora llamado bloqueo renal o uremia o retención hídrica sin un aumento significativo de las sustancias úricas, creatinina y urea. El primer caso nos muestra además la estrecha relación entre la gota y la retención hídrica en el síndrome de los túbulos colectores renales. Al mismo tiempo estos 2 casos nos enseñan lo estrechamente ligados que están los conflictos, las operaciones denominadas médicas, es decir, en general ignorantes y totalmente superfluas, pero no por ello menos perjudiciales, pues van cargadas de consecuencias de las que derivan otros conflictos o programas CBS que en realidad bajo el aspecto biológico tendrían sentido, pero que en el polipragmatismo no médico y en las condiciones de gangrena de nuestras estructuras sociales disgregadas, normalmente solo tienen un éxito mortal. 3.10.1. Ejemplo, en el círculo vicioso de la ignorancia maligna de la medicina brutal. Esta paciente diestra tiene 53 años y está separada desde hace 3, tiene un hijo mayor que casi nunca va a verla. Hasta los 50 años ha vivido muy normalmente, como se diría en general. En 1996 su marido la dejó haciéndole sufrir un conflicto de separación de la pareja con carcinoma ductal, igual a de los conductos mamarios, del pecho derecho, pecho de la pareja.
Fue curada de un modo para nada médico con la quimio y las irradiaciones. Desde entonces la mama derecha es visiblemente mucho más pequeña que la izquierda. Cuando la paciente se encontraba en el hospital para el tratamiento con la quimio sufrió el conflicto del prófugo a causa del hospital, es decir, se sentía abandonada. Aparte de su madre, no había nadie más que se preocupe de ella. Siendo ahora la mama derecha más pequeña que la izquierda, la paciente siempre estuvo orgullosa de sus bonitos pechos. Sufrió un conflicto de desvalorización de sí misma con osteólisis en el esternón y en las costillas paraesternales, además de un conflicto de desfiguración con un melanoma parecido a un herpes a nivel orgánico. Hizo amistad con un hombre que sin embargo estaba casado y que solo podía quedar con ella de vez en cuando algunas horas. En 1997 su madre murió tras 7 años de enfermedad. De hecho, la muerte de la madre no la cogió desprevenida, pero no había podido valorar la importancia del sentimiento de estar sola y abandonada. Así ahora los dos conflictos se entremezclaron con gran violencia. A. El conflicto del prófugo o en otras palabras el sentirse sola y abandonada. B. El conflicto de separación de la madre con úlcera de los conductos mamarios de la mama izquierda. Desde la muerte de la madre se puso en marcha el carrusel del círculo vicioso. Desde entonces tiene gota con valores del ácido úrico muy elevados en el suero. Dado que las osteólisis óseas pertenecientes a la gota en la fase PCL están presentes en la zona de las costillas paraesternales, el líquido transpirado presiona a través del periósteo costal a la derecha y sobre todo a la izquierda hacia adelante en la musculatura, músculo pectoral menor y mayor, y hacia el interior a través de la pleura a la derecha y a la izquierda y a través del pericardio. Así tiene continuamente en los dos lados derrames pleúricos y un derrame pericárdico, igual a denominado taponamiento cardíaco igual a compresión del corazón a causa del líquido presente en el pericardio. Estos derrames transudativos no se habrían manifestado sin el conflicto del prófugo porque la transpiración habría sido reabsorbida por el organismo. Pero para esta paciente las cosas se pusieron todavía peor, cuando tuvo que ir al hospital para la aguaspiración, sobre todo porque el derrame pleúrico ha llenado casi todo el pulmón izquierdo. Cayó en la segunda vía del conflicto del prófugo a causa del hospital que ha sufrido con la intervención de la quimio. En aquel punto elimina solo 200 mililitros de orina y los derrames pleúricos se producen todavía más rápidamente. Y cuando el medicucho causó de nuevo un neumotórax, es decir, un desinflamiento del lóbulo pulmonar, lo cual según las estadísticas solo sucede cada segunda aspiración de la pleura, pero que a esta paciente ya le ha sucedido repetidamente, entonces el maestro oncólogo, sumo ignorante, que solo era capaz de acercarse a ella con la jeringa de la morfina en mano para discutir con ella sobre la morfina porque ya, con todas esas metástasis no hay ninguna esperanza. Lo único que puede hacer la pobre paciente es refugiarse en su casa. Pero no puede resolver los dos conflictos del prófugo y los derrames pleúricos reaparecen, aunque más lentamente, y con la premisa de que el lóbulo pulmonar puede hincharse de nuevo a causa del derrame. Durante todo esto los valores renales son buenos, creatinina 0.63%, urea 22 mg%, ácido úrico 8,3 mg%, gota, y leucocitos 12.000, leucemia, gota. Quien tiene que estar todos los días mirando el destino producto de este malentender, y sabe que en realidad tal destino no debería ser en ningún caso sin esperanza, si bien lo es solo a causa de la ignorante y brutal medicina oficial con sus pronósticos cero, ese podría, como yo, explotar por una rabia impotente y por la ira. Como ya hemos dicho, es el crimen más horrendo y brutal de la historia de la humanidad. Foto del 1 de septiembre de 99 seguido a la cicatrización del carcinoma de los conductos mamarios, irradiado, la mama derecha resulta visiblemente más pequeña que la izquierda, que tiene todavía un carcinoma ductal activo, tras la muerte de la madre. Se ven claramente también los nódulos del melanoma, en especial sobre el lado derecho, conflicto del sentirse desfigurado. Vemos claramente cómo el edema transudativo comprime la pleura pasando a través del periósteo costal, flecha. Aquí se ha llegado ya a una induración de la transudación. A la derecha y a la izquierda se ven bien los dos derrames pleúricos, así como, señalado, el derrame pleúrico, flecha a la izquierda arriba. Es claramente visible la edematización de la musculatura bajo la mama izquierda, flecha de arriba a la izquierda, y el callo a la izquierda, flecha de abajo a la izquierda, donde se ha formado un verdadero osteosarcoma, a continuación de la agopunción.
De nuevo son bien visibles los dos derrames pleúricos. 22 de diciembre de 98. En diciembre del 1998, durante un breve tiempo, los dos carcinomas de los túbulos colectores entraron en fase PCL. Entonces los derrames pleúricos se pararon temporalmente. 13 de octubre de 99. Los dos FH en los relés de los túbulos colectores están de nuevo activos, justo antes del nuevo internamiento en el hospital. 5 de agosto de 99. FH activo en el órgano, es decir, en los túbulos colectores del riñón derecho agrandado. Lo mismo en el riñón izquierdo. Y de nuevo en el riñón derecho, de la misma serie. 13 de octubre de 99. 3.10.2. Ejemplo, paciente en diálisis por dos conflictos del prófugo a causa del hospital cuando era niña. 9 de septiembre de 99. Así se ve una paciente con una acumulación de 20 kilogramos de agua. 25 de febrero de 97. Vemos los relés gaseificados lentamente por la TBC, 7 años. Las flechas a la derecha y a la izquierda indican las cavernas. 25 de enero de 97. El 25 de enero de 97. Los dos FH de los túbulos colectores renales estaban de nuevo en fase PCL con TBC. 10 de agosto de 99. El 10 de agosto de 99. Los dos FH están de nuevo visiblemente activos. Esta paciente no tiene, en sí, verdadero sentido, un síndrome de carcinoma de los túbulos colectores, sino continuas recaídas de dos conflictos del prófugo, uno por cada riñón. Todo empezó trágicamente por una vacunación antiviruela cuando tenía 1 año y medio. Si se conoce tal tipo de vacunación, se sabe que la mayor parte de los niños pequeños no se ven perturbados psíquicamente, especialmente por ello, sobre todo si el médico es capaz de realizarla hábilmente a nivel psíquico y de un modo técnicamente brillante. Pero es suficiente con que uno de estos niños grite o se defienda con todas sus fuerzas, de tal manera que tenga que sujetarlo a la fuerza, o que en la sala haya ya también otros pequeños en brazos de la madre, y que quizás sea la primera vez que el médico vacune y de mala manera, para desencadenar el infierno entre los niños. En estos casos sufren un conflicto motor del no poder huir, después en la fase de reparación tienen obligatoriamente una crisis epiléptica con fiebre y entonces son llevados al hospital con la sirena. Allí vuelven a ser pinchados por motivos del diagnóstico, volviendo así a la misma vía, y en la solución del conflicto tienen de nuevo un ataque epiléptico. Aquí se trata de un caso parecido. Solo que esta paciente, que entonces tenía 1 año y medio, fue internada en el hospital durante 3 semanas a causa de un peligro de infección. Permaneció allí con otros 115 niños en una gran sala, para poder controlarlos mejor, donde siempre había alguno que gritaba, solos y abandonados. Sufrió un conflicto del prófugo. La madre podía visitarla durante 1 hora en la sección de infecciones del hospital pediátrico, pero solo 1 vez a la semana, y durante esa hora solo se le permitía verla a través del cristal a causa del peligro de infecciones, tanto hacia los miembros de la familia de la pequeña paciente como para que no se pudieran introducir nuevas enfermedades infecciosas en el hospital. Desde entonces se hicieron continuos exámenes de control en los cuales la paciente volvía siempre a las 2 vías. 1. Conflicto motor del no poder huir, de las inyecciones y del instrumental de los médicos. 2. Conflicto del prófugo, del sentirse solo y abandonado en el hospital. En cada control sucesivo, como la paciente se acuerda con precisión, se añadía siempre un nuevo conflicto del prófugo. 3. El miedo de tener que ir al hospital, en la práctica nuevamente un sitio extraño. Mientras que la paciente aprendió a convivir con las inyecciones o con el conflicto motor, los dos conflictos del prófugo, uno por cada riñón, permanecieron activos con recaídas. Eso significa que se reactivaron cientos de veces y se resolvieron de nuevo otras tantas veces, precisamente con sudor nocturno y fiebre, lo que equivale a una tuberculosis renal. Sin embargo, en lugar de eso, lo que le fue diagnosticado hace 7 años fue una denominada uremia que requería la diálisis. Anteriormente se había sospechado un bloqueo renal. Desde entonces está en diálisis. Durante los 4 primeros años de diálisis, y dado que no se encontró ningún acceso adecuado a los vasos, se optó por una diálisis peritoneal, que la paciente hizo durante 3 años. Cada una de estas diálisis le desencadenaba nuevamente los dos conflictos del prófugo a causa del hospital. Por esto la situación se volvió una recaída crónica y los riñones se atrofiaron desde el interior. Es decir, lentamente todo el tejido de los túbulos colectores se redujo por gaseificación. En el último medio año, desde que la paciente ha conocido la nueva medicina,
ha intentado instintivamente hacer lo correcto, hacer la diálisis peritoneal en casa, pero también esta posibilidad se acabó pronto, porque el peritoneo ha formado una cavidad desde la que sale una fístula hacia la vesícula. La paciente intentó hacer todo para evitar la diálisis. Normalmente esto funciona porque el organismo continúa produciendo entre 150 y 200 mililitros de orina al día y entonces puede eliminar las sustancias úricas, haciendo aumentar el valor de la creatinina en el suero a 12 a 15 miligramos por ciento. Pero eso requiere mucha disciplina, ya que el líquido absorbido, incluido el líquido de la denominada alimentación sólida, no puede ser más que la cantidad de orina eliminada sumada a la del líquido transpirado, entre 200 y 500 mililitros o más con fiebre y un esfuerzo físico pesado. Es una cuestión de disciplina y surge la pregunta de si la paciente ahora de verdad no tiene ya miedo de tener que ir de nuevo al hospital, dado que esto vuelve a ser uno de los dos conflictos. Pero la mayor parte de los pacientes, y también la nuestra, siente este miedo fijo en la nuca. De esta manera el cuerpo produce nuevamente líquido edematoso, más lentamente de lo normal, dado que un conflicto estaba resuelto, ya no estaba en el hospital, pero el otro estaba todavía activo. Seguía teniendo miedo de tener que ir al hospital, de tal manera que al final acumuló 22 litros además de su peso seco, con la creatinina en 15 miligramos por ciento. Tuvo que ir al hospital para una diálisis de la sangre, donde con una serie de diálisis le sacaron los 22 litros del cuerpo. Cuando la dejaron salir le dijeron que era un caso desesperado. De hecho, no hacía falta que volviera, a menos que hubiera la posibilidad de un trasplante renal. Aquí los nefrólogos estaban equivocados. De hecho, según la nueva medicina, la terapia puede ser realizada del modo siguiente. Es cierto que los bordes corticales del parénquima renal son estrechos, pero eso tiene que ver, distinto que el caso de la paciente precedente, con el hecho de que en este caso casi todo el tejido de los túbulos colectores ha sido reducido por calcificación a causa de las recaídas crónicas de curación igual a TBC. Sin embargo, todavía queda suficiente tejido glomerular que produce orina para eliminar las sustancias úricas y para poder expulsar suficiente líquido, orina, suponiendo que se consiga liberar para siempre de los dos conflictos del prófugo. Ahora la paciente tiene una gran oportunidad, cuando intenta con mucha disciplina impedir las nuevas acumulaciones de agua, en un cierto punto, nota que es ella misma la jefa del proceso y que puede tener bajo control la propia cantidad de líquido, aunque uno de los conflictos del prófugo permanezca todavía activo, miedo de tener que ir al hospital. En cuanto siente que ella misma controla el juego ya no tiene miedo. De hecho, realmente no hace falta que vuelva al hospital. El conflicto se resolverá, y si no reaparece ninguno de los dos conflictos del prófugo podrá envejecer con sus riñones. Es así de fácil y así de difícil al mismo tiempo. Gradualmente se nos revela el cuadro del síndrome de los túbulos colectores renales y la denominada insuficiencia renal, como la llamábamos en el pasado. Con un fuerte aumento de las sustancias úricas hablamos de uremia. Es siempre lo mismo. La forma más leve del programa EBS es la forma de solo retener agua que sin embargo puede convertirse en peligrosa por las complicaciones del síndrome de los túbulos colectores renales. La forma más grave, que evidentemente tiene que ver también con el conflicto, es aquella con aumento de las sustancias úricas, creatinina y urea. La tuberculosis elimina de nuevo los adenocarcinomas de los túbulos colectores si se llega a una solución del conflicto del prófugo o existencial. La tuberculosis con recaídas crónicas, con una recaída del conflicto que reaparece de modo crónico, reduce progresivamente por calcificación todo el tejido de los túbulos, igual a tejido de los túbulos colectores renales, volviendo así los riñones pequeños y atrofiados y de aspecto falciforme en el TAC con el borde cortical del parénquima afilado. En el pasado habíamos creído siempre que por esto los riñones no podían eliminar líquido, uremia, pero en realidad el conflicto del prófugo por miedo al hospital, o los dos conflictos no se habían resuelto nunca de verdad, de tal manera que la paciente no podía renunciar a la diálisis. Antes no comprendíamos nada en el modo correcto y por eso hemos hecho todo o casi todo de la manera equivocada. 4. La aparición de crímenes espontáneos o delitos. Eureka. Lo encontré. La aparición de crímenes espontáneos y de delitos se puede explicar según las leyes naturales y las reglas de la nueva medicina. Existen numerosas teorías respecto a la aparición o a la realización de delitos. Hasta ahora eran todas hipótesis. Todas las teorías parecían aceptables en alguno de sus puntos. Todos tenían ejemplos para mostrar que su teoría era creíble.
Pero con un análisis atento había siempre otros tantos argumentos y ejemplos para demostrar lo contrario. Se ha discutido la criminalidad genética, condicionada a nivel familiar, social, psicológico, por citar algunos ejemplos, todo ello junto a infinitas teorías. Pero nadie sabía nada al respecto. Cuanto más hemos desarrollado en exceso las teorías intelectual-pedagógicas y cuanto menos han tenido los científicos puramente intelectuales en cuenta las posibilidades intuitivas e instintivas, más alta se ha vuelto la denominada criminalidad y el número de recaídas en los delitos. La conclusión es que a los denominados prisioneros o detenidos solo se les ha tenido, más o menos, bajo control. En especial se habla mucho de asistencia psicológica, de resocialización, reinserción en la sociedad y cosas similares, pero los detenidos en la práctica no están asistidos psicológicamente. Los psicólogos y los psiquiatras deciden juntos sobre personas detenidas que han visto una vez en su vida y que no volverán a ver. No saben jamás en base a qué criterios tienen que decidir, ni sobre qué base científica comprobable. Los jueces han simplificado la tarea, han hecho la subdivisión en bueno y malo. Tienen parámetros diferentes para las diferentes maldades. Las decisiones las toman aquellos que saben menos del asunto que nadie, los jueces. En la prisión de Colonia no había desde hace ya 15 años ningún juez o procurador general. ¿Para qué? Para apuntar o hacer una cruz en los parámetros no necesitan, según ellos, ir a la prisión. Es una gran tragedia. Las personas aprisionadas soportan apáticamente su destino, con ausencia casi total de perspectivas. La reinserción en la familia a menudo falla por el hecho de que ya no existe ninguna familia. Y si todavía existiera una familia antes de cumplir la condena, está hace ya mucho tiempo que está dispersa, destruida para cuando el detenido sale de la prisión. La prisión vuelve a ser lo que ha sido desde el principio, un lugar de detención de sujetos que perturban a la sociedad. Pero los frentes ya no se pueden definir tan fácilmente hoy en día. Una mujer juez instructora cumple su supuesto deber con una cara pétrea. El 82% de los 2.000 detenidos recluidos en Colonia lo están a causa de delitos por estupefacientes o crímenes post culpa de drogas. Si un detenido como estos comparece ante el juez y lleva encima, aunque sea un solo gramo de hasis, estará 3 meses en prisión preventiva. ¿Cuál es el motivo de la severidad de esta mujer infeliz y amargada? Su única hija 2 años antes, cuando tenía 18, murió de una sobredosis. Ahora la madre, en su infinita rabia, se venga con las personas equivocadas. La droga es una dimensión muy peligrosa que se ha añadido potenciando todavía más toda la criminalidad. Ahora es más peligroso tener una pelea con un ladronzuelo, porque éste hace lo que sea por la droga, y si tiene dinero tiene droga, luego hace lo que sea por tener dinero. En poco tiempo todo el sistema penal es una catástrofe. Ya se han hecho todas las afirmaciones reveladoras de cómo poner un remedio, pero no se informa de ello, justo como con las declaraciones religiosas, ideológicas, familiares y sociales. Solo queda la acostumbrada frase semiconsentida, ¿sabe que se podría mejorar? Sí, pero no como ahora, se retoca y se remienda en base a la situación actual, se cambia un poco aquí y un poco allí para al final dejarlo todo como estaba. Así no. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por el Dr. Médico Rick Heard Hammer, Amici Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina SV.